sínodo, parece que cada uno podrá hacer lo que le dé la gana. El pasado sábado terminó en Roma la versión número 14 del Sínodo de Obispos de la Iglesia Católica, esta vez acerca de la familia. Pero las noticias más importantes sobre el trascendental certamen orbital no vinieron de las discusiones y conclusiones sinodales, siendo todas estas importantes de por sí, sino que sorpresivamente lo más destacado fueron dos anuncios dados por Francisco antes y durante el importante evento eclesial. El primero de ellos, los dos motu proprio firmados por el propio Papa Francisco, emitidos en el marco del Sínodo de Obispos, publicados unos días antes de su inicio, leyes papales que reforman canónicamente los procesos de anulación matrimonial y hacen posible ahora la anulación del matrimonio sin mayores impedimentos, con lo cual se abre la posibilidad de un divorcio solapado con el que el sacramento del matrimonio se puede ver gravemente debilitado. Esta reforma es conocida ya por algunos especialistas en derecho canónico como el divorcio exprés, ya que parece que con ella se abre la puerta a un velado divorcio católico, dada la facilidad de acceder por esta vía a una anulación matrimonial rápida, fácil, gratis y segura. El segundo y más importante de todos los anuncios fue el pedido hecho por Francisco a toda la colegialidad obispal reunida en Roma. En discurso dado en mitad del Sínodo de Obispos, el obispo de Roma y sucesor de San Pedro pide que la Iglesia Católica ahora sea sinodal, ya no jerárquica, es decir, que la autoridad papal, una, única y verdadera, se vea reemplazada en algunos casos por una autoridad diocesana, donde cada iglesia local o nacional, cada obispo, tenga un mayor grado de autonomía y decisión pastoral sobre varios aspectos de la fe y la moral, sin tener en cuenta la autoridad central del Papa, solo en casos específicos aún no señalados por Francisco. Aunque esta es una petición hecha por el Papa, es lógico concluir que traza ya los esbozos de su propia agenda y determinará el rumbo de las decisiones pastorales que el Papa deba tomar en adelante. Estos dos anuncios papales, aún por encima de lo que llegue a suceder luego del Sínodo de la Familia, tienen en expectación al pueblo de Dios, ya que aún no es posible conocer los verdaderos alcances de estas audaces reformas que vienen siendo adelantadas por Francisco, gracias al poder que le confiere el papado. El Sínodo, sus resultados. Del Sínodo podemos decir que fue aprobado el documento final que ha de entregarse a Francisco para su estudio y posterior decisión. Los 94 puntos finales del documento fueron aprobados por mayoría técnica, que exigía una votación mínima de 177 votos, es decir, 2/3 partes del total de votos posibles. Varios fueron los aspectos tratados en la reunión, todos ellos en torno a la familia y la iglesia, sobre su relación mutua y sobre su rol conjunto en el mundo actual. En el documento final, el punto más controvertido, detallado en los numerales 83 a 86, acerca de los divorciados vueltos a casar, señala entre otras cosas la posibilidad de que estas personas puedan acceder a la comunión, ya que se traza un camino de discernimiento por medio del cual se puede acceder a este u otros sacramentos. El camino penitencial propuesto en el Sínodo del 14, que podía llevar al final a los divorciados vueltos a casar a recibir la comunión, fue reemplazado por un camino de discernimiento, que permita ver a estas parejas en qué situación se encuentran ante Dios, y de la mano del sacerdote se puede hacer un ejercicio correcto sobre lo que obstaculiza la posibilidad de una participación más plena en la vida de la Iglesia. Esto significa que cada diócesis, obispo y sacerdote tendrán la misión de acompañar este así llamado camino de discernimiento para permitir a los divorciados vueltos a casar finalmente el acceso o no a los sacramentos. Entre ellos, claro, el sacramento de la comunión, ya que el documento, aunque no lo nombra, tampoco lo descarta. Quienes han votado en contra temen que una malentendida misericordia debilite la propuesta de fidelidad matrimonial. El sínodo se dirige a los divorciados como hermanos y hermanas y propone estudiar qué formas de exclusión actualmente practicadas en ámbito litúrgico, pastoral, educativo e institucional pueden ser superadas. Se refiere, por ejemplo, a que los divorciados puedan ser padrinos de bautizo, profesores de religión o representantes de la diócesis. Sugiere que la situación de las personas divorciadas se valore según los criterios que propuso Juan Pablo II, como distinguir entre quienes han intentado sinceramente salvar el matrimonio
quienes han sido abandonados injustamente o quienes lo han destruido. Por otro lado, el sínodo propone también que los sacerdotes ayuden a estas personas a formarse la conciencia y a discernir en qué situación se encuentran ante Dios. Explica que la conversación con el sacerdote en el foro interno contribuye a la formación de un juicio correcto sobre lo que obstaculiza la posibilidad de una participación más plena en la vida de la Iglesia y sobre los pasos que pueden favorecerla y hacerla crecer. Y dice que este discernimiento no puede prescindir de las exigencias de verdad y de caridad del Evangelio. Quisiéramos estar equivocados, pero nos da la impresión de que así serán las cosas, ya que al parecer se abre la posibilidad de que los adúlteros puedan acceder al sacramento de la comunión, luego de un proceso de discernimiento, monitoreado por cada diócesis y por cada presbítero. Todo esto como consecuencia de la Iglesia sinodal y descentralizadora propuesta por el Papa Francisco. Sobre el espinoso tema de las uniones homosexuales que los progresistas buscaban introducir, en el sínodo se dio un rotundo no, pues ni siquiera se mencionaron las parejas del mismo sexo. Su desarrollo fue tratado en el numeral 76, que enfocó esta realidad desde el mero acompañamiento que la Iglesia puede realizar a las familias donde alguno de sus miembros tiene una tendencia homosexual. Quedó claro para todos, dentro y fuera de la Iglesia, que este tipo de uniones jamás pueden equipararse a la unión sacramental y marital entre un hombre y una mujer. El sínodo y la prensa. No pueden ser más opuestos los titulares de prensa que anuncian la culminación del sínodo. Presentamos algunos de estos titulares. Sínodo. Casper dice que ganó, Pell no está tan seguro, Francisco decide. El sínodo concluye afirmando la indisolubilidad del matrimonio y rechazando las uniones homosexuales. El aliento del Papa a la herejía divide a la Iglesia. Cardenal Pell sobre documento final del sínodo. No hay sorpresas doctrinales. Conclusiones del sínodo. Esta no es la religión católica que nos enseñaron de niños. Sobre los divorciados que se han vuelto a casar, el sínodo indica el discernimiento. Duro discurso del Papa contra sectores conservadores al cierre del sínodo. Sínodo aprueba los 94 puntos del documento por mayoría. Ambiente de unidad y consenso. Terminó el sínodo de los adúlteros. Ante tal andanada de noticias, informes, análisis y debates, lo que primero se deja ver claramente es que sobre el sínodo de la familia seguirán corriendo ríos de tinta, intentando entenderlo y explicarlo. Guardadas todas las proporciones, con esta decisión sinodal, casi al estilo parlamentario, ya que solo 2 votos determinaron que la controvertida propuesta pasase y cumplir el requisito legal de las 2/3 partes exigidas, puede llegar a suceder como aconteció con la ley que aprueba el aborto en todo el mundo, que en la mayoría de países comenzaba únicamente con pequeños casos de excepción, pero en la práctica lo que se hizo fue entreabrir un poco la puerta por la que entraron de un portazo todos quienes quisieron abortar, alegando la legitimidad de practicarlo en estos casos, mismos que muchos simulan tener gracias a la imperfecta ley que así lo permite. Cada Iglesia Nacional decide. El documento que los obispos presentarán a Francisco para su estudio y posterior decisión parece que dejó más contentos a los modernistas que a los tradicionalistas. Hay que recordar que el sínodo es solo consultivo. Ninguna decisión se puede tomar allí, ya que solamente le corresponde al Papa Francisco decidir en este tema trascendental. Pero con el anuncio papal del cambio de una iglesia jerárquica a una iglesia sinodal, se puede inferir que ya está trazado el camino para que cada diócesis, obispo y sacerdote, no el Papa, decida dar o no la comunión a estos hermanos, ya que con la aplicación del discernimiento para cada caso, de ser aprobado por el Papa, y según la descentralización adelantada por él mismo, se podrá llegar al sacramento de la comunión, según lo determine cada uno a su libre arbitrio. En el discurso al cierre del sínodo, el Papa Francisco dijo, y más allá de las cuestiones dogmáticas claramente definidas por el magisterio de la Iglesia, hemos visto también que lo que parece normal para un obispo en un continente puede resultar extraño, casi como un escándalo, para el obispo de otro continente. Lo que se considera violación de un derecho en una sociedad puede ser el precepto obvio e intangible en otra. Lo que para algunos es libertad de conciencia, para otros puede parecer simplemente confusión. En realidad, las culturas son muy diferentes entre sí,
y todo principio general necesita ser inculturado, si se quiere observar y aplicar. Recordamos aquí el anuncio con tinte de amenaza que hizo el cardenal alemán Reinhard Marx, cuando en nombre de la Iglesia alemana afirmó antes del sínodo que su conferencia no iba a esperar a que el sínodo permitiera o no dar la comunión a divorciados vueltos a casar. Con esta propuesta de entregarle el discernimiento a los presbíteros, asesorados por los obispos de cada diócesis, ahora el cardenal Marx y todos los que como él piensan, perfectamente pueden hacer lo que les venga en gana. Según el mismo cardenal, con insolencia afirmó: no necesitan ni este cardenal ni los demás modernistas oponerse frontalmente a Roma, porque de ser aprobada por Francisco la propuesta, ya Roma veladamente habrá autorizado hacerlo, a través del subterfugio del discernimiento caso por caso. El sínodo y sus noticias. Al hablar del sínodo y sus incidencias, podríamos detenernos en las propuestas heréticas de cardenales como José Luis Lacunza Maestro Juan, presidente de la Conferencia Episcopal Panameña, quien llegó a afirmar ante toda la asamblea que la Iglesia Católica sobre el tema del matrimonio debería volver a la ley mosaica que sí permitía el divorcio, ya que la enseñanza de Jesús no es tan misericordiosa como esta, ignorando así el señor cardenal de Panamá las enseñanzas de la epístola a los Gálatas, donde la ley mosaica queda derogada por las nuevas normas de Jesucristo. Podríamos detenernos en las afirmaciones del prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, cardenal Gerhard Ludwig Müller, quien jugando fuera de campo, en entrevista durante el sínodo afirmó que todo divorciado debería recibir la comunión previo examen de conciencia. Podríamos detenernos en las propuestas valientes y fieles de cardenales como Robert Sará, Francis Arinze, Antonio Cañizares, Jorge Urosa, en discursos valientes y ejemplares como el de la doctora Anca María Cernea de Rumania, quienes respondieron con las luces del magisterio, la tradición y escritura a estos avances modernistas. Podríamos detenernos en la carta publicada por el vaticanista italiano Sandro Magister, firmada por 13 cardenales, dirigida al Papa, en la que expresan su preocupación por el sistema de funcionamiento del sínodo. Podríamos contar que el cardenal Casper en este sínodo ocupó estratégicamente un lugar menos destacado que en las previas, y que la avanzada le correspondió al cardenal Marx, quien al frente del grupo en idioma alemán redactó los puntos más controvertidos y alentó vivamente a todos los obispos a aceptar las propuestas heréticas de los modernistas sobre la comunión en pecado mortal a los adúlteros. Podríamos seguirnos preguntando por la suerte del cardenal Daniels y su grupo de cardenales activos y participantes del sínodo, quien en las previas confesó pertenecer a una mafia cardenalicia para impedir el nombramiento de Benedicto XVI y promover el nombramiento de Francisco, sin que esta audacia haya tenido consecuencias canónicas y disciplinares para ninguno de los miembros de su equipo. Podríamos detenernos en sucesos que, lejos de ser detalles, son de gran importancia, pero cubrirían con un velo lo que realmente sucede actualmente al interior de la Iglesia. Por ello vamos a seguir con nuestra mirada puesta en los acontecimientos mayores, a la espera de su total comprensión y de conocer sus verdaderos alcances. La Iglesia sinodal y el divorcio exprés. Sobre las verdaderas grandes noticias del sínodo, formularemos dos preguntas muy serias, que requieren igualmente respuestas muy serias, mismas que aún nadie tiene, ni siquiera nuestros jerarcas, ya que la novedad de los acontecimientos no nos las deja tener. Dada la seriedad y trascendencia de las reformas planteadas por el Papa Francisco, el tenor mismo de sus anuncios nos permiten alcanzar estas alturas al formular estos interrogantes. ¿La Iglesia sinodal es una renuncia a la primacía petrina ordenada por Jesucristo? El 17 de octubre pasado, en la celebración del 50 aniversario del sínodo, el Papa Francisco sorprendió a todos pidiendo a los padres sinodales la transformación de la Iglesia Católica en una iglesia sinodal a todos los niveles. Afirmó que la descentralización del papado debe ponerse al servicio de las iglesias locales. Incluso afirmó que esta sinodalidad debe llegar al nivel de la cabeza de la Iglesia. Para explicar su insólita propuesta, defendió la descentralización de la autoridad petrina, al afirmar que,
En una iglesia sinodal, no es oportuno que el Papa sustituya a los episcopados locales en el discernimiento de todas las problemáticas que suceden en su territorio, por lo que advierto de la necesidad de proceder de una saludable descentralización. Sobre la jerarquía eclesiástica, dijo que en la Iglesia entendemos que en su interior ninguno puede ser elevado por encima de los otros. Al contrario, en la Iglesia es necesario que alguno se abaje para ponerse al servicio de los hermanos en el camino. También señaló la necesidad de invertir el orden jerárquico piramidal que ha caracterizado a la Iglesia desde siempre, al afirmar que Jesús ha constituido la Iglesia poniendo en su vértice al colegio apostólico, en el que el apóstol Pedro es la roca, aquel que debe confirmar a los hermanos en la fe. Ubicando en distinta posición el usual vértice piramidal en el que está sustentada la autoridad de la Iglesia, Francisco afirmó: pero en esta Iglesia, como en una pirámide invertida, el vértice se encuentra debajo de la base, por lo que aquellos que ejercitan la autoridad se llaman ministros, porque según el significado original de la palabra, son los más pequeños de entre todos. El Papa no está por sí mismo por encima de la Iglesia, sino dentro de ella como bautizado y dentro del colegio episcopal como obispo entre los obispos, llevado al mismo tiempo como sucesor del apóstol Pedro a guiar la Iglesia de Roma que preside en el amor a todas las iglesias. Por último, se refirió a la necesidad de cambio de la Iglesia para favorecer sus aspiraciones ecuménicas. Aseveró que el mundo exige de la Iglesia el fortalecimiento de las sinergias en todos los ámbitos de su misión, y dijo: aquí el sínodo de los obispos, representando el episcopado católico, se convierte en expresión de la colegialidad episcopal dentro de una iglesia sinodal. Además dijo: el compromiso de edificar una iglesia sinodal está cargado de implicaciones ecuménicas. En su discurso al cierre del sínodo, el Papa Francisco aseveró: por lo tanto, la iglesia es de Cristo, es su esposa, y todos los obispos, en comunión con el sucesor de Pedro, tienen la tarea y el deber de custodiarla y servirla, no como padrones, sino como servidores. El Papa, en este contexto, no es el Señor Supremo, sino más bien el Supremo Servidor, el Servus Servorum Dei, el garante de la obediencia y la conformidad de la Iglesia a la voluntad de Dios, al Evangelio de Cristo y a la tradición de la Iglesia, dejando de lado todo arbitrio personal. En resumen, la audaz propuesta de Francisco de convertir la Iglesia Católica en una iglesia sinodal puede entenderse hasta ahora como un esfuerzo por parte del cardenal argentino de propender por la desaparición de una autoridad central, sobre el argumento de una colegialidad y subsidiariedad pedida veladamente por las amenazas de rebelión y de cisma de la Iglesia centroeuropea. Innovación que parece apartarse de lo determinado sobre la primacía petrina por el Concilio Vaticano I de 1869, y puede entenderse como un esfuerzo por dejar en manos de cada diócesis la toma de determinaciones antes de competencia exclusiva del Papa a lo largo de estos 20 siglos. Por esto nos preguntamos alarmados si esta iglesia sinodal propuesta por Francisco es en realidad una renuncia a la primacía petrina determinada por el propio Cristo. ¿La reciente reforma canónica es la vía para el divorcio exprés? El martes 8 de septiembre pasado, día de la Natividad de María, muy cercana a la segunda etapa del Sínodo de la Familia, se anunciaron dos motu proprio firmados por el Papa Francisco, llamados Mitix Iudex Dominus Iesus y Mitis et Misericordis Iesus, mediante los cuales se hicieron profundas reformas a los procedimientos de nulidad matrimonial en todo el mundo. Aunque el objetivo, según el portavoz, es agilizar la velocidad de los procesos, no la nulidad de los matrimonios, sin embargo se teme que con esto se establezca en la práctica el divorcio exprés. Ríos de tinta también han corrido con esta noticia. Junto a varios especialistas, quienes han explicado canónicamente sus posturas,
inquietos y preocupados como ellos, nos preguntamos si esta reforma, en la práctica, no se convertirá en la vía para una velada disolución del matrimonio, o sea, un divorcio exprés. Subrayamos que nos cuestionamos de esta manera, obrando en conciencia y solo movidos por el celo por la verdad y por el amor por nuestra venerada Iglesia, que nos impela a hacerlo. Esperamos que a pesar de todo, las decisiones del Papa Francisco respeten la doctrina de la fe y la tradición bimilenaria de la Iglesia. Pedimos a todos los fieles que se ore insistentemente para que así suceda.